Hoy vamos a explorar un cambio que fue de verdad monumental en la historia del pensamiento, la secularización. Pensemos en esto. Fue una era revolucionaria, una que vio a la sociedad entera pasar de un mundo que se explicaba por la fe a uno interpretado totalmente a través de la razón. A ver, ¿qué pasa cuando una sociedad empieza a cuestionarlo todo? Pero todo de verdad, imaginen ese momento. Esta pregunta, que parece tan simple, es nuestro punto de partida, porque allá por el siglo XVIII, esta duda, que se hizo general, desató, una de las mayores revoluciones intelectuales que hemos visto. Y bueno, ese periodo de cuestionamiento tan intenso, por supuesto que tiene un nombre, la Ilustración. Este fue un movimiento que lanzó una idea que para la época era, súper radical, que la razón humana tenía que estar en el centro de todo, o sea que era la herramienta principal para entenderlo todo, el universo, la sociedad, incluso el lugar de cada uno en el mundo. Y así, con la razón como bandera, arrancó un cambio de escala masiva. Ojo, no fue una simple reformita, Fue una transformación completa de cómo se entendía el conocimiento, la verdad, dando paso, claro, a una era completamente nueva. Fíjense en esta cita de D'Alembert, uno de los grandes pensadores de la época. Es que es increíblemente potente. Captura el espíritu del momento a la perfección. O sea, nada se salvaba. Ninguna idea, por más sagrada que pareciera, estaba a salvo. La metafísica, la moral, la teología, todo, absolutamente todo, se puso bajo la lupa de la razón. Claro, todo este cuestionamiento masivo de las doctrinas religiosas llevó a algo, a un proceso que iba a redefinir por completo la relación entre la Iglesia, el Estado y la vida de todos los días. Y ese proceso, la secularización, es justo la idea clave que vamos a desgranar hoy. Ok, entonces, ¿qué es exactamente la secularización? ¿De qué hablamos cuando usamos esta palabra? Pues es el proceso en el que la influencia de la religión, tanto en lo público como en lo privado, empieza a disminuir, y al mismo tiempo el poder de las instituciones civiles, como el Estado, crece. En pocas palabras, es como un traspaso de poder, del dogma religioso a la ley civil. Pero, ojo, es súper importante agregar aquí un matiz. Como bien lo dice el historiador Alberto Tenenti, no fue que la fe se derrumbó de un día para otro, para nada. Fue más bien un distanciamiento gradual, complejo. Las creencias no es que desaparecieron así nomás, sino que empezaron a cambiar, a debilitarse, a transformarse poco a poco. Entonces, ¿qué fue lo que impulsó una transformación pero tan profunda? Bueno, el motor fue un nuevo set de herramientas intelectuales. Hablamos de la razón y la duda, que los pensadores de la Ilustración tomaron y promovieron con una pasión increíble. Y estas fueron, digamos, las herramientas de esta revolución. Primero, la razón, como la guía principal. Luego, la duda, esa duda metódica para empezar a cuestionar todo lo que se daba por sentado. Y muy importante, la observación y la experiencia. Las respuestas ya no se buscaban en los textos sagrados, ¿no? Ahora se buscaban observando el mundo, experimentando. Básicamente, se le dio la vuelta a la tortilla. Se pasó del creer para ver al ver para creer. Ahora, este nuevo método de pensar no es que llevó a todo el mundo a la misma conclusión, Todo lo contrario, abrió un montón de caminos filosóficos distintos, y algunos de ellos pues chocaban de frente con la tradición religiosa que había dominado durante siglos. De ahí surgieron, por ejemplo, dos corrientes de pensamiento súper importantes. Por un lado teníamos el deísmo. Los deístas en esencia decían, ok, reconocemos que hay un Dios, como un gran arquitecto del universo, pero llegamos a él por la razón. Así que no necesitaban ni cultos ni rituales. Y por el otro lado estaba el ateísmo, que era mucho más radical. Los ateos negaban de plano la existencia de cualquier Dios, o sea, destruían la idea de raíz. Y había otra vía que también ganó mucha fuerza, el materialismo. Escuchen esta frase tan apasionada de Lametrie. ¡Qué llamado a la acción! Lo que nos dice es que hay que dejar de lado los prejuicios y enfocarnos en lo que podemos tocar y ver, la naturaleza, la experiencia. Para los materialistas, la materia era lo único real, y ahí estaba la explicación de todo. Pero, a ver, todo esto no se quedó en discusiones de filósofos en salones elegantes, ¿no? Para nada. Estas ideas saltaron de los libros a la calle, tuvieron un impacto directo, súper visible en la sociedad y terminaron culminando en uno de los eventos más explosivos de la historia, la Revolución Francesa. Y si queremos un ejemplo espectacular de esto, tenemos que hablar de la Fiesta de la Razón.
Imagínense, esto se celebró nada más y nada menos que en la Catedral de Notre Dame, en 1793, en plena efervescencia de la Revolución. El acto simbólico fue potentísimo. Era un intento de borrar de un plumazo siglos de culto religioso para reemplazarlo con una celebración de la razón humana. Y los detalles del evento son, de verdad, fascinantes. Miren, se organizó una especie de culto cívico. Dentro de Notre Dame quitaron los símbolos cristianos y los cambiaron por figuras mitológicas. Pusieron a una actriz a representar a Sofía, la diosa de la sabiduría. Y las sacerdotisas que la acompañaban eran filósofas. Era literalmente la secularización hecha un espectáculo público. Bueno, y después de todo esto, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué nos dejó esta tremenda revolución del pensamiento? La verdad es que su legado fue, y sigue siendo, inmenso. Si tuviéramos que resumirlo, el punto clave es este. El gran logro de la Ilustración fue poner al ser humano en el centro de todo. La razón, la libertad de cada individuo y la idea de progreso se convirtieron en los nuevos pilares de la cultura. Básicamente, tomaron el lugar que antes ocupaba, sin discusión, la doctrina religiosa. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, porque el debate que la Ilustración puso sobre la mesa, esa tensión entre la razón y la fe, entre la ciencia y la religión, ¿de verdad se ha terminado? ¿O es una conversación que de una forma u otra sigue más viva que nunca en nuestro mundo de hoy? Es una pregunta que, creo, nos deja pensando.